En ese momento de la viruela del mono. Vamos a conversar ahora con el psiquiatra, con el médico psiquiatra Carlos Broley, porque también hay un estigma que se puede presentar, y también a propósito de esta enfermedad que presenta llagas en la piel, puede generar también algún tipo de impacto socioemocional en el paciente que lo padece, y evidentemente si es que tiene que ser sometido a una cuarentena como lo vivimos en su momento con la COVID-19, también eso podría generar un impacto muy fuerte en el desarrollo emocional de la persona. Eso de estar aislado de la familia por una situación así también podría suponer un impacto muy fuerte. Doctor Broley, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Jennifer. Encantado de estar en su programa para hablar sobre tan importante tema. Doctor, este tema, en un inicio se dio a conocer pues que por lo general los pacientes que estaban presentando casos o el grupo, la comunidad en la cual se estaba presentando los mayores casos de viruela del mono era pues la comunidad homosexual, la comunidad gay, LGTBI, e incluso se señaló en un momento de que podía ser una enfermedad pues básicamente pues propia de las personas que tienen una orientación sexual determinada, y esto generó un estigma y de alguna manera también desinformación, porque las personas pensaron y dijeron, bueno, eso no me puede afectar a mí, cuando sabemos que cualquier persona podría ser proclive a verse contagiada. Cierto, esto ha venido sucediendo y ocurre porque las personas necesitamos tener información completa que nos permita el control de cualquier situación. De esa manera nos sentimos seguros. Cuando esto no ocurre, es que aparece el estigma, generando discriminación en quienes padecen determinadas enfermedades. Ya ha ocurrido desde muchos años atrás con las personas con trastornos mentales, las personas con VIH, las personas con COVID también, y ahora las personas con la viruela del mono, que a pesar de ser una enfermedad de muchos años atrás, es poco el conocimiento que la comunidad en general tiene de ella. Y frente a lo desconocido surge temor, surge miedo. Tenemos miedo de que algo grave nos suceda si es que agarramos la enfermedad. Y en consecuencia discriminamos, apartamos de nosotros a todas aquellas personas sospechosas de padecerla o ya con el diagnóstico establecido. ¿Y cuáles son los riesgos, en todo caso, doctor, de empezar a hacer una cierta diferencia entre la comunidad que podría ser, digamos, el potencial persona que pueda verse afectada de esta viruela, de este virus, y las personas que no, digamos, empiezan a hacer algunas diferencias, y esto puede generar impactos bastante negativos tanto en la comunidad como en las personas que de repente están fuera de ella o se sienten fuera de ella? Efectivamente, a pesar que esta enfermedad, la viruela del mono, inicialmente fue reportada en cierta comunidad, en personas, en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Esto ahora ya no es así. Hay mujeres, hay niños que padecen esta enfermedad. Y la discriminación continúa porque falta información. Y esta discriminación se expresa a través de actos de aislamiento, hay actos de mantenerse alejadas de estas personas e inclusive actos de violencia contra ellas. Como sucedió también con la COVID-19, que en un principio hubo mucho temor, las personas que la padecían también eran discriminadas y eran violentadas inclusive para alejarlas de los lugares en donde vivían, los lugares en donde normalmente estaban. Esto genera en las personas estigmatizadas muchos problemas de carácter mental. Ellos tienen mucha angustia, sienten tristeza por lo que les está sucediendo, al extremo que al identificar esta discriminación tienden a callar, que pueden tener síntomas, que pueden ser sospechosos o que ya tienen el diagnóstico, porque pueden ser despedidos de su trabajo, pueden sufrir algún tipo de discriminación en las universidades, y esta
violencia les genera esa perturbación mental, Y eso ansiedad resulta y depresión. evidentemente contraproducente, incluso hasta por un tema de riesgo de salud pública. Doctor, y esta viruela del mono, al igual como ocurre pues con la COVID, supone que el paciente tenga que ser aislado para evitar precisamente el contacto y el contagio. Este aislamiento, a la cual también nos vimos sometidos en algún momento quienes por ahí nos vimos contagiados de COVID, supone también un impacto ¿no?, que se tiene que manejar porque, digamos, ser aislado de la familia, ser aislado de la actividad social o incluso de las actividades del día a día, también ¿no?, podría afectar nuestro desarrollo y nuestro bienestar, el cotidiano. Como sucedió con la COVID-19, ¿no?, que incrementó los problemas de salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, en un 25% la ansiedad y la depresión se incrementaron de la etapa prepandémica. Acá está comenzando a ocurrir lo mismo. Las personas son aisladas por lo menos por 3 semanas porque el contagio por fluidos es muy frecuente y este aislamiento les provoca más de lo mismo, más ansiedad, más depresión, más tristeza, más angustia, inclusive dentro de su propio seno familiar. No pueden estar en los mismos ambientes que otras personas porque cualquier tocamiento de las zonas afectadas puede ocasionar una transmisión de la enfermedad. ¿Cómo debe actuar la familia en todo caso? Y es más, el círculo más cercano, amistades, amigos. Hay que mantener una amable distancia. El hecho de no vernos directamente, de no estar presentes físicamente en el mismo sitio, no impide que uno pueda comunicarse a través de la tecnología, como lo estamos haciendo en este momento, por videollamadas, por llamadas telefónicas, detrás de la puerta de la habitación donde están aislados. Y si hay que acercarse a ellos, evitar el contacto físico es más que suficiente. Esto no se transmite más que fundamentalmente a través del contacto físico. Y doctor Browne, y a propósito del tema del contacto físico y una característica pues no de la presencia de este virus en el cuerpo de quien lo padece, es la presencia en muchos de los casos de pequeñas llagas, ¿no?, como una especie de sarpullido que puede generar incluso también cicatrices, puede generar ¿no?, afectación física, visual, que también es un impacto, pues no, muy fuerte, si es que uno no lo sabe manejar. Lamentablemente ocurre así también, porque tenemos un estereotipo de la belleza que todos debemos tener. Entonces, las llagas, las lesiones, las cicatrices que se dan sobre todo en zonas expuestas como la cara, generan en las personas una sensación de no ser como idealmente quieren ser desde el punto de vista físico. Entonces se miran al espejo y hay un impacto emocional muy fuerte en ellos. Y esto ocurre también con las personas que los frecuentan, ¿no? Al ver esa perturbación física, estas alteraciones físicas, estas llagas que ciertamente pueden llegar a ser en algunos casos numerosas y bastante desagradables, ocasionan un incremento del estigma. Doctor Browne, entonces finalmente un poco de empatía, ¿no? Es lo que de repente nos falta a todos para reconocer que podemos estar en esa situación, ya sea por la viruela del mono o de repente por otra afectación de salud, Dios no quiera. Con toda seguridad, Jennifer, con la COVID fue los aerosoles, ahora son el contacto físico, y así va a seguir sucediendo en el transcurso del tiempo. Ya la viruela del mono en el mundo está disminuyendo. Países como Francia, Alemania, España, Portugal, Reino Unido, ya hay una disminución del incremento de los casos. Va a pasar, es cuestión de tiempo, y parece que de corto tiempo. Pero en los próximos años vendrá otra enfermedad, vendrá otra situación que pudiera generar estigma, y hay que estar preparados para prepararnos como comunidad, como usted bien dice, a ser más empáticos. Claro, y la empatía tiene que ver también con la información y el respeto hacia el otro.
Así es como debe ser. Muchísimas gracias, doctor Carlos Brownlee. Hemos estado conversando con el médico psiquiatra y se supone que la pandemia nos iba a hacer cada vez más humanos. Bueno, empecemos a demostrar, ¿no?, los sobrevivientes de la pandemia, que algo hemos aprendido de esta situación terrible que nos ha tocado, pues, atravesar como Gracias, especie Cristian, a humana. su servicio. Muchísimas gracias, doctor.